Las gélidas aguas del Océano Atlántico, a más de 600 kilómetros al sudeste de Terranova, esconden los restos del que, posiblemente, es el buque más famoso de la historia de la navegación marítima. Hoy nos sumergimos a más de 3.800 metros de profundidad para explorar la fascinante y trágica historia del RMS Titanic. En la era de los grandes transatlánticos, la White Star Line tomó la decisión de hacer el buque más lujoso de su tiempo. Corría el año 1907. El barco tendría 269 metros de eslora y se convertiría en la joya de la corona de la compañía. Los astilleros Harland & Wolff de Belfast fueron los encargados de dar forma a este coloso de la ingeniería naval entre 1909 y 1912. En su construcción emplearían a 15.000 trabajadores y el 31 de mayo de 1911 fue lanzado al mar para completar su ensamblaje. Segundo de los buques de la clase Olympic, sería el buque más avanzado tecnológicamente de su tiempo, incorporando compuertas estancas y una innovadora sala de máquinas. Y todo en este buque se había concebido para ofrecer lujo y comodidad a sus pasajeros de primera clase. El 10 de abril de 1912, el RMS Titanic zarpó del puerto de Southampton poniendo rumbo a Cherburgo, en Francia, para luego dirigirse a Queenstown, actualmente Cork, en Irlanda, y de ahí a su destino final en Nueva York. A bordo viajaba una variada mezcla de pasajeros que abarcaba desde las élites más ricas hasta inmigrantes que buscaban un nuevo comienzo en los Estados Unidos. Cuatro días después del inicio de su viaje, el 14 de abril de 1912, siendo las 11 horas y 40 minutos de la noche, impactó contra un iceberg, ocasionando severos daños en el casco por debajo de la línea de flotación. El impacto abrió varias vías de agua a lo largo de 5 de los 16 compartimentos estancos que comenzaron a inundarse. Durante las 2 horas y media siguientes, el barco se fue hundiendo gradualmente por su sección de proa mientras la popa se elevaba, desencadenando una tragedia inimaginable. A medida que los compartimentos se inundaban, el conocido protocolo de las mujeres y niños primero se iba implementando rigurosamente. Cientos de pasajeros y tripulantes fueron evacuados en los botes salvavidas, aunque casi ninguno fue ocupado hasta su capacidad máxima. Siendo las 2 horas y 17 minutos del 15 de abril, el otrora gigante del mar se partía en dos y se hundía para siempre en las gélidas aguas del norte del Océano Atlántico, llevándose consigo a más de 1.000 personas. La indignación por lo sucedido recorrió el mundo. ¿Cómo era posible que el buque más avanzado tecnológicamente de su tiempo se lo hubiese tragado las aguas? Las investigaciones posteriores revelaron un grave error. El buque carecía de capacidad para evacuar a quienes viajaban a bordo. Había partido de Europa con 2.208 personas entre pasajeros y tripulación, pero sus botes salvavidas solo podían evacuar a 1.178, poco más de la mitad de las que iban a bordo en su viaje inaugural y solo un tercio de su capacidad total de 3.547 personas. Paradójicamente, ninguno de los 712 supervivientes recordó haber observado que el buque se partió en dos. La explicación más probable es que la oscuridad de la inmensidad del océano, acentuada tras apagarse las luces del barco, les había impedido verlo. Violet Jessop, tripulante del Titanic, estaba a bordo en los 3 desastres marítimos de los 3 buques de la clase Olympic. En 1911, en la colisión del Olympic con un buque de guerra, en el naufragio del Titanic en 1912 y en el hundimiento del Britannic en 1916. Otra curiosa historia entre los supervivientes fue la del japonés Masabumi Osono, a quien se le reprochó en su país su salvación por avergonzar a la nación ante la mirada del mundo. En aquel tiempo, el protocolo de mujeres y niños primero se seguía a rajatabla. Saltárselo era motivo de vergüenza. Tanto fue así
que fue condenado al ostracismo y perdió su empleo como funcionario del gobierno japonés. Ante las comunicaciones de socorro lanzadas por el Titanic, el primero en llegar al lugar fue el Carpathia, quien rescató los botes de los supervivientes. Pero ese no era el buque más cercano al accidente. El SS Californian estaba a tan solo 20 millas. Nunca recibió el telégrafo de petición de ayuda. Su telegrafista había desconectado el telégrafo, entre otras razones, por el pésimo trato que le había dispensado el telegrafista del Titanic 10 minutos antes del impacto. Stanley Lord, capitán del California, desestimó las señales visuales luminosas enviadas por el Titanic y no tomó parte en el rescate. La declaración posterior de Lord ante la Comisión Británica acabaron con su reputación. También se encontraba a bordo del majestuoso buque el presidente y director de la White Star Line, Bruce Ismay, quien tenía como costumbre viajar a bordo en los viajes inaugurales de sus buques. También sobrevivió al naufragio y fue duramente criticado por haber subido a un bote salvavidas cuando todavía se encontraban a bordo mujeres y niños. El 1 de septiembre de 1985, 83 años después del hundimiento, los restos del Titanic fueron localizados a 3.784 metros de profundidad. A pesar de encontrarse en un lugar de aguas frías donde la proporción de oxígeno es escasa, los restos del Titanic sufren una intensa degradación y oxidación. Una investigación de 2010 descubrió una bacteria en los restos del otrora lujoso buque y se sospecha que esta es la causante del aumento en el deterioro de los restos, que se encuentran separados unos 600 metros entre la sección de proa y la sección de popa. La suerte del Titanic parecía ya escrita en la historia. En 1898, 14 años antes del naufragio, se publicó el libro de Morgan Robertson, El naufragio del Titán. En él se narra la historia de Titán, un buque que se creía imposible de hundir. El buque choca en una fría noche de abril, el mismo mes del año que el Titanic, contra un témpano de hielo. Además de la similitud del accidente ocurrido en el mismo mes, el Titán relatado en el libro tiene casi el mismo peso, dimensiones y capacidad que el Titanic. Concluye aquí nuestra travesía por el naufragio más conocido de la historia, aunque no el que mayor número de víctimas ha dejado. Años más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, se produjeron los naufragios más mortales de la historia. Pero de eso hablaremos en otro vídeo.